Señores, el rapero 69, quien se encuentra detenido en su casa de Lake Worth, en la Florida, aparentemente ahora tiene nuevos problemas legales. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo, Raúl. Bueno, esto ha sido después de que las autoridades federales registraran sorpresivamente su vivienda y veamos qué fue lo que allí encontraron. Ayer a las 9 de la mañana allanaron la casa donde 69 está cumpliendo su prisión domiciliaria y lo tuvieron esposado por 6 horas mientras registraban la residencia. El operativo fue llevado a cabo por agentes federales en compañía de agentes antinarcóticos de Palm Beach como medida de rutina que se le hace a cualquier persona que está en arresto domiciliario o en libertad condicional. Según palabras del propio 69, en la redada las autoridades encontraron armas y drogas y además le hicieron pruebas de ADN. Hasta el momento, la oficina del sheriff aún no ha dado declaración alguna al respecto y solo hay que esperar el resultado de todas las investigaciones para saber si el rapero tiene conexión directa o no con lo que encontraron dentro de la casa. Si los resultados son positivos, que Tekashi sí tocó esa droga, van a presentar una petición delante del juez federal para explicarle al juez por las razones por las cuales ellos creen que él ha violado las condiciones de él estar en la calle, y si el juez piensa que él lo violó, lo va a meter preso de nuevo. Y quizás esta vez sin fianza. Va a tener que estar preso hasta que no se resuelva el caso. 69 se encuentra viviendo en esa casa bajo arresto domiciliario desde finales del año pasado, después de violar la libertad condicional que le había concedido un juez. No para de salir en una, de entrar en otra. Bueno, yo lo que no entiendo es cómo se aparecieron sorpresivamente. Supuestamente dicen que sí, que cuando tú tienes un arresto domiciliario, las autoridades pueden aparecerse en tu casa. Claro, porque a cualquier momento. Obviamente, Lili, con todos los problemas que él ha tenido. Bueno, fuentes cercanas, señores, a 69 aseguran que el rapero se encuentra a solo días de que las autoridades le quiten el grillete de localización que lleva en su tobillo hace algunos Ojalá meses. Que pueda venir por aquí por el Gorro y la Flaca. Y así poder moverse libremente. Habrá que esperar el resultado ahora de esta investigación para saber si le va a afectar este incidente o no. Porque sabemos que todavía Rolly está tratando de salir de uno y ahora acaba de entrar en otro. Bueno, sí. Vamos a ver. Ojalá que sí. Oye, no, que hay que aprender. Señores, en la vida lo que hay es que aprender de los errores. ¿Cometemos errores? Claro que sí. Todo el mundo comete errores, pero si tú no acabas de aprender de los errores, Raúl, y mira que lo queremos. Pero si está en su casa, entiéndeme, tampoco está tan mal porque está en un arresto domiciliario. Y él vive en una casa grande, con piscina, lo está pasando bien allí, no creo que... Pero sí, pero encuentran drogas. Sí, ese es el problema. Entonces, obviamente, claro que está investigando. Le deseamos lo mejor a 69. Exacto. Señores, cambiando el tema, el Servicio de Impuestos Internos, o sea, el IRS de los Estados Unidos, ha creado una subasta con costosas pertenencias de nada más y nada menos que de 69. Imagínate, Raúl, que entre ellas el rapero le había regalado a su ex Yailin la más viral. O sea que ahora cualquiera puede comprar algo que le había regalado. Exactamente, ya Lili reservó algo, yo estoy reservando algo de esta subasta. Estas pertenencias fueron confiscadas porque, como recordarán, el rapero tenía deudas fiscales pendientes con el IRS. Vamos con Yelena Solano para que nos cuente dónde están subastando esto y por cuánto. Si usted quiere alguna de las carteras, relojes, cadenas o anillos que presumió Yailin la más viral en las redes sociales cuando estaba con 69 y este la llenaba de regalos, prepare su bolsillo, pues el IRS tendrá una subasta con más de 60 artículos que le pertenecieron al rapero y que le fueron confiscados para cubrir la deuda que tiene pendiente. La subasta dará inicio el próximo 5 de marzo y en la página Live Auctioneers se puede ver colgantes de diamantes de $200,000 o la cadena con el nombre de Yailin que inicia en $27,000 o qué tal las carillas de dientes de colores. También se pueden ver varios relojes enchapados en brillantes e incluso algunos premios que ha recibido el cantante, incluyendo el premio platino que le dieron por la canción Bebé en colaboración con Anuel.
Así que ya sabe, tiene 33 días para ahorrar y obtener a bajo precio alguna de estas costosas y exclusivas joyas y carteras que además de finas, pertenecieron a 6ix9ine y a Yailin, la más viral. ¿Pero cómo le van a subastar los premios también? Raúl, cuando tienes problemas con el Pero IRS, los premios también se los van a quitar. Los premios, eso vale muchísimo. No es el primero que le pasa eso. Hay muchísimos artistas, Raúl, que deben dinero y que cuando no pagan los warehouses, todo esto se los confiscan. Y, mira, la Birkin, Lili. Tú le pones 65, yo le quiero 65, vamos a 65, vamos a 80 por aquí, 80 por aquí. Estos son los más importantes, estos son diamantes, estos son el día que los restaron, le pusieron diamantes y aquí los estoy vendiendo por. ¿Cómo me queda este? Vamos 120, 120, 120, 130, 140, Tú, Lili Estefan, aquí vamos con el micrófono. ¿Tú no crees que los fanáticos de Tekashi van a estar encantados de tener cualquiera de las Claro, cosas que estén vendiendo en el invierno? compran. Claro que sí. Seguimos con el micrófono lleno de diamantes. 50, 1, 50, aquí está. Y no es al primer artista que le pasa esto, Raúl, que le quitan todas sus pertenencias y el gobierno la vende para recaudar dinero que no han pagado en impuestos. Hace 40 años yo compré uno de los yates más famosos en Miami, la Maqueta, que había costado en aquella época $50,000, $40,000, del presidente de un banco en la ciudad de Miami, el banco más famoso, el edificio ese que se... ¿Lo compraste por el presidente del banco porque no, lo compré en una subasta que hizo el FBI. Claro. Entonces, y lo puso y yo lo compré, creo que lo compré por $1,800, $1,900 hace 40 años atrás, lo tengo en mi casa. Es el único que no te perdona, señores. ¿Sí? El IRS es el único que no te perdona. Yo no puedo creer, Raúl, que la han arrestado, señores. La que fuera novia, como te acabo de decir, de Nicky Jam, Aleska Genesis. Una mujer bella, preciosa, si la ves en persona, Raúl, con muchísimos contratos, porque al final la he visto modelando, la he visto haciendo muchas cosas, ahora metida en serios problemas con la justicia mexicana. Y es que luego de participar en un reality show fue arrestada. Tania Charry nos trae los detalles de esta mujer que parece modelo, luce espectacular y ahora está metida en tremendo lío. Hola Tania, lo más reciente que la vi fue hace 3 meses en New York Fashion Week. Sí. Allá estaba modelando, me llamó mucho la atención. ¿Qué pasó? Modelaba más. No. Sí, modelaba. Bueno, ¿cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? En estos momentos en la Fiscalía de México se está decidiendo el futuro de Aleska. Ella está teniendo en estos momentos una audiencia, están presentes sus abogados, pero no la han dejado hablar con sus hermanas ni con sus familiares. Ellas están reclamando eso. Hemos entrado en comunicación con la familia de Aleska, que nos dicen exactamente esto. No hemos podido hablar con ella, estamos esperando que salgan los abogados para que nos digan cuál es la situación y qué es lo que va a pasar con ella. Les tengo muchísimos datos, pero los voy a poner en perspectiva qué fue lo que pasó exactamente con Aleska Genesis, que hoy se encuentra en prisión. Llorando, asustada y completamente desconcertada, así se vio a Aleska Genesis en la Ciudad de México cuando agentes de la Fiscalía llegaron y la arrestaron. Ocurrió cuando Aleska fue eliminada del reality en el que participaba. La estaban esperando a la salida y se la llevaron por los delitos de robo. Un hecho que supuestamente ocurrió en el 2024, cuando su hermana estaba en una relación con uno de los hombres más poderosos y ricos de México. Ya Aleska había sido arrestada en otro momento y fue liberada por falta de pruebas y tenía un amparo el que supuestamente había terminado el día de ayer. La llevaron donde el médico legista y luego a la cárcel de Santa Marta. Su hermana así se expresó en redes sociales. Culpo directamente a Francisco Javier Rodríguez Borgio, autor de todos los casos falsos, quien me ha estado enviando mensajes de amenazas justo en el momento en que la policía llegó a detener ilegalmente a Aleska Genesis Castellanos en la Ciudad de México. También dijo que la fiscalía estaba desde las 5 de la tarde esperándola y que según ella se presentaron con órdenes falsas y de manera ilegal. Según la hermana, todo esto ha sido un plan del que fue su pareja para acabar con su reputación y vengarse de ella por el fin de su relación. Si una persona es detenida por segunda ocasión, es porque la fiscalía
recabó durante ese tiempo más evidencias para presentárselas a un juez para ahora sí proponerle el inicio de ese proceso penal. Lo cierto es que la que fuera novia de Nicky Jam y que alcanzó más fama en el reality, hoy está viviendo su peor pesadilla, y artistas como Salvador Cervoni también se expresaron. No sabemos la realidad, no sabemos la verdad de lo que haya o no haya hecho, pero sí está en nosotros, así como disfrutamos ver a soldados caer, ver a unos llorar, a otros sufrir. Yo creo que no está bien disfrutar esto. Habrá que esperar ahora qué pasará con este caso que tiene a todo el mundo comentando. Fíjate que la gente se está preguntando lo mismo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué aparentemente fue lo que hicieron? Este hombre, que es un poderoso millonario de México, dueño de casinos, dueño de muchas empresas que transportan y que exportan gasolina, muchas gasolineras de México son de su propiedad, es multimillonario, tenía una relación con la hermana, ellos terminaron y aparentemente, dicen ellas, que él se obsesionó con ellas y quiere acabar como sea con la vida de ellas, la reputación, su estatus en esta vida, ¿no? Y por eso ahora Aleska tiene, por eso este hombre se ha enfrascado como en si no puede con la que fue su novia, que es Michelle, pues con las otras hermanas. Ahora, ¿qué puede pasar con Aleska? Me dicen los expertos que el juez puede decir, ok, las pruebas que nos están presentando la fiscalía no son suficientes y ella puede quedar libre nuevamente. Ahora, el juez puede decir, sí, hay causa y hay motivos para mantenerla en este caso que podría irse investigando, pero ella podría salir de la cárcel y puede seguir el juicio fuera, bajo fianza, digamos. Lo que sí es que no podría salir de México. También otras mujeres relacionadas con ella, ¿no? En esto, Tania, que no han arrestado todavía. Fíjate que son las tres hermanas, son Michelle, otra hermana y Aleska. Ellas tres son las que están aparentemente relacionadas. Incluso hay un caso en Estados Unidos también que está siendo investigado y que está interponiendo esta persona en contra de ellas porque dice que les robaron unos relojes en una mansión que tenían en México y que los vendieron en la ciudad de Miami. Exactamente. Wow, gracias, bueno. Tania, por esta Muchas gracias noticia. por toda esa información, Raúl. Y de verdad que cuando vimos eso todos en redes sociales nos quedamos con la boca abierta porque lo que menos se imaginó es que saliendo de este reality estuviera la Fiscalía de México esperándola justo para llevarla a procesarla. Cuidado con quién andas. Bueno, imagínate. Que uno nunca sabe. No se sabe y al final no se ha probado nada. O sea, ya ella estuvo arrestada anteriormente, pero la habían dejado ir por falta de pruebas y ahora ella había pedido un amparo, ese amparo se venció en el día de ayer y ahora vemos el resultado, justo coincidió con que salía del reality y ahora ha quedado en manos de la Fiscalía. Vamos a ver qué pasa, seguiremos la historia muy de cerca. La noticia que le presentamos antes, ahora hay más en el caso de la modelo Aleska Gémesis. Sí, señores, para eso vamos a pasar con nuestra reportera Ivonne Barrios para que nos cuente en vivo desde México. Adelante, ¿qué nos tienes? Lili, Raúl, ¿qué tal? Un placer saludarlos aquí en la colonia Doctores, afuera de los tribunales, en donde hace unos minutos ha terminado ya esta audiencia y efectivamente ha sido vinculada a proceso. Sin embargo, las autoridades determinaron llevar este proceso en libertad. Habrá un desahogo de pruebas de 3 meses para nuevamente volver a llegar directamente hasta esta zona de los tribunales y continuar con las investigaciones. Mientras tanto, Aleska Génesis N, quien ella pues habría sido señalado por este robo agravado, saldrá, de acuerdo con lo que nos han informado, probablemente a pie de las afueras de este Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahora en estos momentos se han retirado también ya la parte legal de tanto el acusado como la persona que había levantado esta denuncia y que en estos momentos también las autoridades comienzan ya también a despejar de las unidades con las que habría sido trasladada después de que pasó esta noche al menos en el penal de Santa Marta, Acatitla, antes de llegar a las 11:45 de la mañana aquí a estas afueras. La información que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, la soltaron entonces ahora en México. Claro, la sueltan, Raúl. En este momento la terminan de sentar, cuidado con los, no sé. Y el desahogo de pruebas será en los próximos 3 meses, pero no puede salir de México, o sea, solamente ha salido en libertad, tiene que permanecer. Ni puede verla ahora en ningún reloj.
para allá, que todavía no se sabe si eso es bueno. Bueno, vamos a continuar, señores, con el caso de Aleska Génesis. Esto sigue dando muchísimo de qué hablar. Todo el mundo está diciendo de todo, Raúl, y la gente quiere saber si de verdad hay pruebas o no. Y esto va a tener muchas repercusiones por todos. Ella ya ha salido de la cárcel, pero esto no termina por ella, porque ahora sigue enfrentada a las autoridades. Claro que sí. Tania Charry está desde Los Ángeles en vivo para contarnos. Adelante, Tania. Tania, adelante. ¿Qué sabemos hasta el día de hoy? ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Los saludos desde Los Ángeles con una tarde muy lluviosa, como está pasando en los últimos días aquí en Los Ángeles. Y en México, ya te quiero contar que todo lo que está pasando con Aleska Génesis aquí está presente. Después de estar más de 24 horas detenida en una cárcel en México, Aleska Génesis ya está libre. Muy tarde en la noche, así fue su salida y lo único que dijo fue: un equipo enviado por sus abogados la recogió y se la llevó a la que será su nueva residencia mientras se define su situación. Sus nuevos abogados están seguros que con las pruebas que tienen, Aleska quedará libre de estas acusaciones de robo de 3 relojes Rolex. Es decir, el juez hoy lo que ordenó es que en un término de 90 días nosotros desvirtuemos, ¿no? La defensa, pues si tiene más pruebas que las presente, y la fiscalía, pues que resuelva conforme a lo que va a tener para determinar si hay un sobreseimiento, si no hay elementos ya para seguir esa carpeta, o ratificar la acción penal en contra de estas niñas. ¿Ella tiene que quedarse en México para seguir esta investigación? Sí, correcto. Sí, ahorita el juez, derivado de que estaba sustraída de la acción legal, pues le impidieron que por el momento no puede salir del país. Por eso le retuvieron el pasaporte, tendrá que presentarse periódicamente a las autoridades y tendrá que quedarse 3 meses en México. Según su abogado, aprovechará para seguir sus contratos. Tiene muchas ofertas de trabajo. La realidad es que tenía muchas ganas de regresar porque tiene muchas ofertas de muchas cosas, ¿no? Dentro de las acusaciones, el hombre que las demandó dice que los 3 relojes Rolex que supuestamente se robaron, trataron de venderlos en Miami. Y según el abogado de Aleska, cuando fueron a la joyería, esto dijeron los managers y está sentado en la declaración. El gerente dice, ni lo conozco. Yo llevo siendo 10 años gerentes de esta joyería, ni conozco a ese personaje. Ok, no compramos esos relojes, pero es más, quiero que sepan que esos relojes no corresponden con las facturas que están exhibiendo. ¿Qué tiene que hacer ahora Aleska? Aleska se tiene que quedar en México, tiene que enfrentar un juicio. ¿Qué va a pasar con ella? Su hermana Michelle tuvo que rentar un departamento para poder acreditar que tiene un lugar fijo aquí en la Ciudad de México. Mira, hoy no permitimos que ahorita diera declaraciones a los medios porque evidentemente su estado emocional pues era crítico, entonces le hemos ya rescatado pues de su salida de este proceso. Y ahorita pues lo que le aconsejamos es que hablara primero con su familia, que descansara. La situación legal de Aleska Génesis continúa desarrollándose y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas audiencias para determinar su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Mira, Lili y Raúl, según me cuentan, Aleska está completamente devastada. Ella no esperaba salir de ese programa, menos que la llevaran presa cuando le había prometido los otros abogados que ella estaba libre de esto, que tenía un amparo, que no la podían capturar para esto. Pero lo que sucedió es que aparentemente sus anteriores abogados le habían sugerido a ella que no había necesidad de presentarse a unas audiencias en las que fue requerida. Por no presentarse, entonces fueron a buscarla. Cuando llegó ante el juez dijo, mira, espérame un segundito, yo creo que aquí hay alguna manera, aquí tú tienes un indicio de que cometiste un delito, entonces vamos a seguir las investigaciones y tienes 90 días tú y tus abogados para decir y comprobar que no te robaste los relojes. Bueno, yo creo que esto es una verdadera... relojes que trataron de vender
En la ciudad de Miami, como tú dices, hubo un momento que vender los relojes estos era una cosa que estaban valiendo carísimo, no tanto como un Patek Philippe, pero ya el mercado de los relojes se ha caído un poco durante el último año, 2 años. Claro, pero también acaba de decir el señor Raúl, que está en su defensa, que las facturas no coinciden con los relojes. Entonces, yo no sé, esto es una verdadera pesadilla, señores. Gracias, Tania. Seguiremos esto muy de cerca, sabiendo ya que salió de la cárcel, efectivamente, solo estuvo allá unas horas, pero que tiene que quedarse 3 meses en México. Señores, tenemos aquí a Jordi Martín que nos trae lo que pasó con Luis Miguel en España. Luis Miguel, Dios mío, Luis Miguel, ¿qué está pasando con Luis Miguel? Ahora yo lo he encontrado que está tranquilito. Sí, no, Luis Miguel recuperó la estabilidad. Yo creo que Paloma Cuevas es la persona que más paz le ha traído a la vida de Luis Miguel. Está súper enamorado. Bueno, la edad y está en el mejor momento de su vida, porque nunca Luis Miguel ha ido mejor en los conciertos. Y está facturando muchísimo dinero. Con este tour facturó lo más grande. ¿Y en qué se quiere gastar ese dinero que ha facturado tanto? Pues en varias propiedades en Madrid. Y nosotros hemos estado allí en Madrid haciendo una investigación sobre las propiedades que quiere adquirir Luis Miguel. Vamos a ver lo que está pasando. Ya es un hecho que Luis Miguel se queda en España, y es que el cantante decidió comprar la propiedad que tenía rentada a las afueras de Madrid desde el año 2023. Es el lugar más elitista que hay en Madrid, y yo diría que en toda España. Ahí han tenido casa pues Cristiano Ronaldo, millonarios, y empresarios y personas muy influyentes. Sin duda, lo que más priva en este entorno es la seguridad y la privacidad. La casa, situada en la zona de los Lagos, dentro de la urbanización La Finca, cuenta con 500 metros cuadrados. Es de 2 plantas, varios niveles, además de un pequeño jardín con piscina. Les cuento que en este mismo reparto, Paloma tiene otra propiedad, la cual heredó de su padre, y se trata de un terreno de 3.714 metros cuadrados, en donde está construyendo una mansión con piscina tipo playa en el jardín. Como ven, la parejita está invirtiendo bastante en este lugar, ya que, según dicen, Luismi además quiere comprar una segunda propiedad de 12 millones de euros, la cual sería un chalet unifamiliar con más terreno que le garantizaría mucha más privacidad y seguridad. Por otra parte, nos contaron que Luis Miguel y Paloma se vieron frente a frente con Enrique Ponce, el ex de Paloma. Nos encontramos a las puertas del Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde el pasado 7 de febrero se produjo aquí el encuentro entre Enrique Ponce y el cantante Luis Miguel, después de 5 años sin hablarse. Definitivamente no debió ser nada fácil este encuentro, y me dicen varios testigos que hubo mucha tensión en los pasillos del hospital, pero al final Luis Miguel y Enrique Ponce se saludaron con mucha cordialidad. Cordialidad es la palabra en el entorno, porque usted usa mucho la palabra entorno. Entorno nos encanta, ¿eh? Nuestro entorno. No, cordialidad y tensión. Me dicen que hubo ese encuentro entre Enrique Ponce y Luis Miguel en ese hospital, que coincidieron porque se puso malita la hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Paloma Cuevas acudió con Luis Miguel, y allí se encontró el papá de la criatura, que era Enrique Ponce. Vamos por partes. Sí. Comprar Luis Miguel en Madrid, que se va a mudar para allá. Es la ciudad más popular ahora para toda la gente de América Latina de vivir. Es Madrid. Se ha convertido en el epicentro. En el Disney World de todos los latinos de América Latina. Ajá. Los precios se han disparado y los españoles no pueden comprar casas ahora en Madrid por lo... Pero me parece raro que compró tan lejos de Madrid, porque él está al lado de Pozuelo de Alarcón, a él quiere privacidad. Casi 40 minutos de Madrid, tiene mucha tranquilidad, pero ahí están los futbolistas viviendo. Es el lugar más de moda. Para artistas de ese nivel es un lugar que es antipaparachis, súper privado. Pero Luis Miguel, que le gusta salir a comer a buenos restaurantes y todo eso, tiene que meterse en tráfico 40 minutos para llegar a Madrid. Es súper privado. Es súper privado. Allí lleva 2 años viviendo. Él rentó, cuando llegó a Madrid rentó, porque no sabía la relación con Paloma Cuevas, cómo iba a salir, si bien o mal. Conozco gente que vive ahí, pero me parece demasiado lejos. Rentó esa casa, una vez se ha sentido cómodo en esa casa, ha dicho, pues voy a comprarla, ¿para qué seguir rentando? Y ahora quiere adquirir otra de 12 millones, que es la que os hemos enseñado. Que venga con chef. La que tiene ahora vale 3 millones. Exacto. Que venga con chef. Y la que está mirando tiene helipuerto, porque quiere aterrizar allí con su helicóptero, una película. Ahora, el chisme sigue siendo que efectivamente Luis Miguel está con
la esposa de quien era, o la ex esposa de Enrique Ponce. De su compadre, que se llamaban compadre. Su compadre, porque ella era la madrina de los hijos de Luis Miguel. Exacto. Lo que sí que está claro que esto reafirma, o sea, esto confirma que está más enamorado que nunca. Para el resto de su vida. Y que están bien, porque Raúl, yo no creo que Luis Miguel tenga necesidad de meterse en 12 millones si no ve futuro. Yo creo que él está súper ilusionado. No, pero yo creo que se siente ahora mejor en Madrid. Es él también una figura muy grande en España. Sí. Él, mira, tiene los conciertos allá, le va bien también allá, tanto como le va en América Latina. Creo que para él vivir en Madrid ahora es algo... creo que se siente más seguro. ¿Sabes qué pasa, Raúl? La relación está estable. ¿Y sabes qué pasa? Ese es el punto. Que Paloma ha metido en su círculo a Luis Miguel, Rosa Clara, la diseñadora, todas las amigas de Paloma Cuevas y sus parejas se han convertido... Han encajado muy bien. Y eso es dije aquí en el programa anteriormente, hace muchos años atrás, cuando ella estaba casada con Enrique Ponce. El entorno de... No, yo estoy en un restaurante y ahí se veía que, oye, esta mujer está enamorada de Luis Miguel o tiene algún problema. Ella está casada con Enrique Ponce y está sentada en un restaurante al lado mío, en el restaurante El Paraguas. No al lado mío, pero no, yo fui al baño, la veo. Digo, wow, termino de ver a su esposo cortar las 2 orejas y el rabo en una corrida de toros en el País Vasco. Entonces yo salgo y le digo, oye, es un placer, tal. Yo soy fanático de su esposo, esto, lo otro. Y la mujer me está mirando con una cara. Yo trabajo en televisión en Estados Unidos. De verdad que felicidades, esto, lo otro. Y me dice, yo sé quién tú eres, exactamente quién tú eres. Tú eres el que le hace la vida imposible a Luis Miguel. Te digo, eso te digo, Paloma. Estando todavía con... Y cuando me voy, le dejo la comida, le trato de pagar la comida y me viene el camarero y me dice la señora que no acepta que tú le pagues la comida. ¡Wow! Ahí ya tenía sentimiento. Y mira, y estaba todavía con Enrique Ponce. ¿Sabes que me compré una casa nueva? ¿Y que viene con una casa nueva? ¡Dientes nuevos! No te quiero ver por mi casa, paparazzi. No, yo no necesito guarura. Mira, yo te hago así. Daddy Yankee respondió a la reciente moción de su ex esposa Miredis González, alegando que ella y el esposo de Nati Natasha tienen un montaje coordinado en su contra. El Big Boss solicita al juez que dé por terminado el proceso legal en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, pero esto no modifica la demanda que interpuso el cantante en contra de su ex mujer por $250 millones. Wow. Uno se queda con la boca abierta. Es que yo no sé si es este show, pero es en todos lados. Se habla de los millones con una facilidad. Ahora los millones han subido. O sea, ustedes se imaginan lo que es una demanda por $250 millones. Pero bueno, ahí los tienen. Los abogados de Daddy Yankee, señores, alegan que su ex esposa y Rafi Pina intentan perjudicarlo y provocarle daños. Y explican también que han pedido por los últimos 18 meses documentación sobre la venta de su catálogo musical y otros asuntos que no han llegado a manos del cantante. Según los representantes legales del Big Boss, quien ha obrado bien y conforme a derecho o no tiene nada que ocultar, señores. Eso es lo que dicen sus abogados, que él no tiene nada que ocultar, que es el lado de Rafi y de la ex esposa Raúl, que no han entregado documentos que lleva pidiendo por, creo que 18 meses. Señores, yo quiero decirle algo porque esto me ha impresionado. Y en la medida en que puedan vincular a Rafi Pina con una actividad ilícita, las consecuencias es que lo pudieran ingresar nuevamente a la cárcel por incumplir condiciones de la probatoria. Seguimos hablando del caso de Daddy Yankee y su ex esposa Miredis, que cada día tiene muchas complicaciones. Ahora, Rafi Pina fue incluido en unas alegaciones de la nueva demanda de Daddy Yankee a su esposa y parece que esto le podría complicar la vida al esposo de Nati Natasha, y Tania Charry nos cuenta por qué. Adelante, Tania. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Clarisa? Muchos besos para ti. ¿Cómo estás, Raúl? De inicio les deseo un buen fin de semana a todos los que nos ven. Y fíjate que pensábamos que el caso de Daddy Yankee podía ya quedar cerrado, pero él ahora con esta nueva demanda no solamente está señalando a una esposa y a su cuñada, sino que también está haciendo unas alegaciones muy fuertes, muy graves contra el esposo de Nati Natasha, lo que incluso, si llega a ser culpable, podría tener repercusiones tanto que el hombre podría volver a la cárcel. Y aquí les explico por qué.
La bronca legal que enfrentan Daddy Yankee y su exesposa ya está salpicando al marido de Nati Natasha, el productor Rafi Pina, quien hasta hace unos meses era el manager del Big Boss. Ahora salió a la luz una demanda donde aparece Rafi Pina como beneficiario de $27 millones supuestamente por gastos. Y además, Daddy Yankee denuncia que Pina cobró una comisión del 30% de los ingresos de la gira Última Vuelta sin haber participado en ella, lo que podría traducirse en fraude financiero. De comprobarse estas acusaciones, el marido de Nati Natasha podría enfrentar graves repercusiones legales, mucho más ahora que se encuentra en libertad condicional. Y al hacer unas alegaciones en una demanda donde lo ponen manejando dinero y manejando un negocio mientras se encontraba preso o mientras se encontraba en el proceso judicial, da la impresión de que pueden haber ahí unas irregularidades que impliquen directamente a Rafi Pina y lo puedan poner como un objeto de investigación. Por si fuera poco, tras conocerse estas acusaciones, Rafi Pina reaccionó en redes sociales disparando sin mencionar nombres y apellidos. Cuando tienes odio en tu corazón, no puedes tener a Dios en tu vida. La familia es la familia. La primera repercusión es que los federales se interesen en entrar a investigar esa finanza y entrar a investigar si hubo algún lavado de dinero, entrar a investigar si hubo una evasión de fondos, de pagos de contribuciones, y en la medida en que puedan vincular a Rafi Pina con una actividad ilícita, la consecuencia es que lo pudieran ingresar nuevamente a la cárcel por incumplir condiciones de la probatoria. Lo que muchos piensan ahora es que estas broncas legales podrían ponerse peor, porque si en un principio solo era Daddy Yankee versus su ex esposa y su ex cuñada, ahora van apareciendo supuestos nuevos implicados que complican cada vez más el caso. Estas personas trabajaban de la mano, estas personas eran hermanos, eran de extrema confianza, que se compartían secretos. Por ahora solo nos queda esperar entonces cómo será el encuentro de Daddy Yankee y su ex amigo Rafi Pina y de qué manera podría perjudicarle al productor musical estar envuelto en otro caso legal mientras cumple aún sentencia por otros delitos. Obviamente entramos en comunicación con Rafi Pina para saber sus comentarios ante esto. No nos ha respondido hasta este momento, lo mismo que los abogados de Daddy Yankee. Lo que sí les tengo que decir es que Miredis ya está notificada de esta nueva demanda y tiene 30 días para responder a la misma, ¿no? Y dicen muchos allegados que en estos momentos los abogados le están dando como un descanso, ¿no? Porque ha estado muy afectada, obviamente, con todo lo que está ocurriendo desde diciembre pasado, pero vamos a esperar ese momento en el que Rafi Pina y Daddy Yankee se tengan que ver nuevamente las caras enfrentados en una corte. Bueno, Tania, ¿cómo le perjudica esto? ¿Y cómo le perjudica esto a Rafi? Porque él está bajo libertad supervisada y que le entre una demanda ahora, ¿cómo le perjudica eso, Tania? La demanda como tal no lo perjudica, pero si lo encuentran, si el FBI, si los federales entran a investigar estas alegaciones que está diciendo Daddy Yankee y encuentran que es cierto, entonces ahí incluso él tendría que volver a la cárcel porque ya la libertad condicional la estaría rompiendo y tendría que volver a la cárcel. Gracias, Tania. Bueno, ustedes recuerdan que estuvo preso. Sí. Por 41 meses, Raúl. Sí, desde el 2022. Casi 2 años estuvo preso. Sí, y lo más raro, Raúl, es que siempre ha mantuvido Daddy Yankee su vida súper oculta y ahora todo esto súper público. Qué fuerte, qué lamentable.